noches. Ya estamos por iniciar esta nueva edición de Llanosoft Systems con una nueva entrega, un nuevo seminario, un nuevo webinar. Y hoy tenemos un tema súper interesante sobre los metrados en proyectos viales con el ingeniero Juan Seoat desde Venezuela, que nos trae una presentación súper genial. Entonces, bueno, mi nombre es Roxana Grimán, arquitecto de la familia de Llanosoft Systems, y como ya te he mencionado, pues hoy traemos una nueva entrega, un nuevo seminario. Muy bien, ingeniero, pues ya son todos suyos, inicia. Buenas noches. Bueno, sean bienvenidos entonces a un seminario online gratuito de metrados en proyectos viales. Mi nombre, como les dije, aparece en pantalla, Juan Seoat, de acá de Venezuela, egresado de Venezuela en el año 1999, y mi especialidad es en el área de vialidad, específicamente en diseño de carreteras. Bueno, comencemos. Primeramente vamos a hacer una introducción del temario, donde específicamente vamos a tratar el punto. Recordemos que el área en Perú, en proyectos viales, un campo muy amplio, ¿no? En este caso vamos a tratar el tema de movimientos de tierra, y en otra oportunidad podemos tratar el área de pavimentos, movimientos de tierra y pavimentación, sino incluso la parte de geometría vial. Haremos un esboce de lo que es el control de proyectos, la parte normativa, veremos unos ejemplos de cálculos volumétricos, vamos a tratar el tema de factor de esponjamiento y contracción. Finalmente daremos unas conclusiones donde habrá un ciclo de preguntas. Ok. Bueno, comencemos. Ok. En cualquier proyecto de ingeniería que abarque la rama de ingeniería civil, la rama de estructuras, la rama de arquitectura, la rama de instalaciones eléctricas, la rama de instalaciones sanitarias, el área de topografía y vialidad, y esto que toca el punto de costos, presupuestos y planificación. Específicamente, vamos a tratar acá la combinación que existe en vía y vialidad y el área de costos, presupuesto y planificación. Podemos entonces comenzar definiendo lo que es un control de proyecto. Se define entonces como control de proyecto la ejecución real con la ejecución, evaluar las posibles alternativas y tomar la acción correctiva que se necesita. En el área de estimación de costos, tenemos que un estimado de costos es un pronóstico de los costos que conforman un proyecto de alcance y estrategia definido, que respalda la toma de decisiones en cada una de las fases de un proyecto. Los objetivos de un estimado de costos principalmente es evaluar la factibilidad de ejecución de los proyectos en su etapa conceptual. A su vez que analizamos la rentabilidad económica de proyectos en su etapa de definición y desarrollo, una vez que soporta la aprobación de ese presupuesto, y servir de base de comparación en las ofertas de licitación. Servir a su vez de base de control de costos y de avance en la fase de ejecución. Servir de base también para establecer estrategias de financiamiento y contratación. En los estimados de costos de un proyecto tenemos distintas clases de estimaciones. Podemos partir desde una clase 5 hasta una clase 1, donde esas clases de estimaciones, clase 5 en este caso, parte de unas ideas conceptuales y cuya característica principal es que posee alta incertidumbre. A medida que nos vamos acercando a esa clase 1 de estimación, tenemos una ingeniería de detalles completada, donde hay una baja incertidumbre en la estimación de esos costos. Podemos ver, por ejemplo, que el nivel de precisión y confiabilidad de los estimados de costos, tenemos en su clase 5 precisiones o margen de error alrededor de 35%, donde a medida que tomamos, entonces, nos vamos acercando a esa clase primera de estimaciones, nos acercamos alrededor de un 5%, más o menos un 5%. Hoy en día, bueno, repito, con el avance de las tecnologías,
tenemos, por ejemplo, la tecnología BIM, donde podemos hacer combinaciones de todo el dibujo tridimensional de la obra y entonces combinarlos con el factor tiempo y una cuarta dimensión, que es los costos. Entonces estaríamos hablando ya no de proyectos en 3D, sino de 4D y 5D. Como criterios generales de medición de partida, tenemos que se ha concebido considerando la forma más idónea de ejecutarlas y medirlas conforme a las prácticas y economía de la industria de la construcción, que garantizan el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, por lo que a efectos de su medición y pago corresponde al profesional responsable por la parte contratante, de acuerdo con las circunstancias de la obra, definir la aplicación de cada partida antes del inicio de la obra. Los criterios de medición en obra serán los mismos que se utilizan para la medición sobre los planos. Para los efectos de medición en las partidas no se toma en cuenta los conceptos de desperdicio, esponjamiento y desificación, no contemplados en el alcance de las partidas correspondientes. Estos conceptos se tomarán en cuenta en el análisis de precios unitarios en los casos que se apliquen. Ahora fíjense algo, este es el caso de Venezuela, pero estas cláusulas contractuales pueden variar en función de cada país. Por ejemplo, hay países donde sí toman en cuenta el esponjamiento. Para el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, la mayoría de los países de la zona andina y los países de Sudamérica no toman en cuenta en este caso el esponjamiento para el cálculo de los cómputos métricos. En este caso, lo que es una partida. La parte más pequeña en que se ha dividido una obra, definida mediante un código, descripción y unidad de medida, corresponde a la partida. Son concebidas considerando la forma más idónea de ejecutarlas y medirlas conforme a las prácticas y economía de la industria de la construcción, que garantizan el cumplimiento de las especificaciones. Estas unidades de medida puede ser kilogramo por centímetro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, una unidad, una pieza, kilómetro, hectárea, punto, etc. Inclusive en el área de vialidad tenemos la combinación de, por ejemplo, metro cúbico por kilómetro, cuando estamos analizando partidas que corresponden al transporte. Veamos entonces que a nivel de Latinoamérica, la norma boliviana, por ejemplo, en general las normas son muy parecidas, ¿no? El tratamiento que se le da a los manuales de carreteras a nivel de Sudamérica son muy similares, por supuesto, adaptados al clima y a la topografía de cada país. Por ejemplo, en el caso venezolano, tenemos diferencias, por ejemplo, con el caso de Bolivia o caso de Perú, inclusive de Ecuador, en cuanto a las distancias de acarreo libre. En el caso, por ejemplo, de la República de Colombia, ellos colocan el acarreo libre en 500 metros. En el caso de Venezuela, en el caso de Perú, tiene 200 metros como acarreo libre. Y en el caso de Ecuador, sí tiene alrededor de 300 metros. Y en el caso de Bolivia son 100 metros. Entonces podemos apreciar ciertas diferencias donde en el caso de Colombia se castiga un poco más al contratista por efectos de que tiene mayor distancia de acarreo libre, ¿no? Más adelante vamos a ver entonces cuál es el concepto del acarreo libre. En el caso de la norma venezolana, y que es muy similar, repito, al resto de las normas, en la partida Covenin 2000 del año 1989, en su capítulo 10, 1987, perdón, en su capítulo 10, trata sobre la remoción de tierras desechables en la base de terraplén y que
toma en cuenta que la medición para el caso de remoción ordinaria se medirá el suelo a remover en su condición original y en metros cúbicos, levantando perfiles transversales en el sitio de la remoción antes y después de la ejecución del trabajo. La cubicación se hará por el método de las áreas medias. Fíjense que este es un tema muy específico donde se aclara que el método de cálculo y cubicación se hace por el método de las áreas medias. Entonces, el caso de la topografía juega un papel fundamental en este caso, ¿no? Para el caso de las remociones extraordinarias, se indicará en las especificaciones que al efecto se elaboren la forma de efectuar la medición. Generalmente, de acuerdo a las precisiones que se tomen en cuenta a la hora de realizar los levantamientos topográficos, e inclusive la tecnología que se utilice, influye mucho entonces en los cálculos de la cubicación. Eso tiene que ver entonces con, por ejemplo, con el nuevo avance de las tecnologías. Vemos hoy en día levantamientos, no nada más levantamientos convencionales, sino vemos levantamientos con vuelos aéreos no tripulados, vemos levantamientos aerofotogramétricos, donde se realizan las estimaciones y se hacen los cálculos de la topografía a partir de estereoscopía digital. Entonces allí juega un papel fundamental entonces el tipo de mediciones que estemos realizando y la metodología que realicemos a la hora de realizar los levantamientos topográficos. Veamos acá el cálculo del volumen de movimiento de tierra y tocaremos el método de las áreas medias. Las áreas medias, para realizar el cálculo del volumen total del movimiento de tierra, se debe obtener inicialmente el área individual de cada sección transversal. Y a partir de esta se calculará el volumen de los prismoides entre cada par de secciones, siendo el volumen final de cada uno de ellos. Entonces veamos que es el promedio de las áreas continuas, ¿no? O áreas consecutivas, ¿no? Multiplicado por la distancia existente entre dichas áreas. Eso nos va a arrojar unos volúmenes parciales, cuyo volumen final nos arrojaría entonces la sumatoria de esos volúmenes parciales. Fíjense que repito, la metodología utilizada en los levantamientos topográficos, inclusive los sistemas de coordenadas utilizados, la línea de rasante o eje central de la vía o eje de proyecto, que puede inclusive variar entre, por ejemplo, el contratista o el inspector o el supervisor de la obra. Allí debe entonces congeniar todo esto, ¿no? Debe establecer un solo criterio como sistemas de coordenadas, un solo criterio en el datum altimétrico que se utilice a la hora de realizar los levantamientos topográficos y hacer los chequeos, tanto de la topografía original como la topografía modificada, e inclusive para los replanteos de la obra. Veamos un ejemplo del cálculo de movimiento de tierra con el método de las áreas medias. Es importante destacar que no nada más existen las áreas medias como método, ¿no? Con este avance tecnológico, hoy en día se usan software que apoyan el cálculo volumétrico, donde se hace, por ejemplo, cálculo por medio del mallado de modelos digitales de terreno. Igualmente se hacen el método de los prismoides trapezoidales, que es una variante de este método de las áreas medias y que inclusive llegan a alcanzar mayores precisiones en los cálculos. Veamos este ejemplo donde tenemos 3 secciones transversales de una topografía original, ¿no? Tenemos la sección 7, la sección 8 y la sección 9. Fíjense que la distancia entre dichas secciones es de 20 metros y tenemos unas áreas de corte en metro cuadrado
donde podemos entonces apreciar las distintas progresivas, desde la progresiva 120 a la 140, con distancia parcial de 20 metros, y desde la progresiva 140 a la progresiva 160, con distancia de 20 metros igual. La sección 7 tiene un área de 4.652.21 metros cuadrados. La sección número 8 tiene 2.995.02 metros cuadrados. Y la sección número 20 tiene 3.983.84 metros cuadrados. Fíjense que en este caso tenemos un caso de solamente corte, ¿no? Veamos entonces. Trabajamos inicialmente entre la sección 7 y la 8, siguiendo el procedimiento que hablamos al principio. Vemos entonces, chequeamos la distancia entre ambas secciones transversales y promediamos esas dos áreas. A su vez la multiplicamos por la distancia. El área 1, 4.652.21, más 2.995.02, entre 2, que es el promedio, por 20 metros. Eso nos arroja entonces en metro cúbico 76.472.3 metros cúbicos. Luego trabajamos en el prisma siguiente, en este caso entre la sección 7 y 8, cuya área 2 es de 2.995.02, el área 3 es de 3.983.84 metros cuadrados, y la distancia nos arroja entonces 69.788.6 metros cúbicos. Fíjense que entonces tenemos al final que hacer una sumatoria del volumen total. Esos 76.472.3 metros cúbicos de la primera parte de la medición, junto con la segunda, el del segundo volumen parcial, nos arroja entonces 146.260.9 metros cúbicos. Veamos un segundo ejemplo, considerando entonces la combinación de corte y relleno. Es importante destacar que el caso donde tenemos corte solamente es igualmente aplicable para el caso donde tenemos solamente relleno. Pero veamos entonces ahora la combinación de ambas. Fíjense la sección número 9. Tiene un área de corte solamente con 0 relleno. Y la sección número 10, que está distanciada a 20 metros, tiene un área de corte de 0.07 metros cuadrados y también tiene un área de relleno de 7.94 metros cuadrados. A su vez, la progresiva 220, distanciada de 20 metros de la sección número 10, que es la número 11, ¿no? Tenemos un corte de 0 metros y un relleno de 5.25. O sea que tenemos las tres combinaciones posibles. Una sección a corte pleno, una sección a media ladera donde tenemos corte y relleno, y una sección donde solamente tenemos relleno. Igualmente el procedimiento entonces, elaboramos una tabla donde especificamos las áreas de corte por un lado, las áreas de relleno por otro, y procedemos al cálculo. Fíjense que entonces seguiríamos el procedimiento de las secciones por área media, pero por un lado para el área de relleno en metros cuadrados y por otro lado para el volumen de relleno parcial, ¿no? En este caso trabajamos entonces el corte por un lado y el relleno por otro, ¿no? En este caso vemos entonces para un área de corte de 24.44 junto con un área de corte de la sección número 10, corresponde entonces a una sumatoria volumétrica de corte parcial de 245.10 metros cúbicos. Por otro lado, para las zonas de relleno, donde está el caso de entre la sección 10 y 11, corresponde entonces un área de relleno de 794 con 525 metros cuadrados en la sección número 11, correspondería finalmente entonces a un volumen de relleno parcial
entre cada sección de 79.4 metros cúbicos y 131.9 metros cúbicos como volumen parcial entre la sección 10 y 11. Al final, actuamos de manera similar a como veníamos trabajando en las secciones a plena, pero diferenciando, repito, el volumen total de corte por un lado y el volumen total de relleno por otro. En este caso nos arroja 245.8 metros cúbicos para el área de corte y para el área de relleno 211.3 metros cúbicos. Fíjense que este cálculo aparentemente resulta sencillo, ¿no? Pero muchas veces ocurre el caso, nos podríamos preguntar, ¿cómo hacemos un balance de masa? Fíjense que se nos pueden presentar en campo o a nivel de proyecto, inclusive a nivel del diseño, en la fase de diseño del proyecto, se nos puede presentar situaciones o escenarios posibles, donde, por ejemplo, el material puede ser desechable o no, o el material puede ser compensado. Cuando hablamos de hablar de compensación o balance de masa, estaríamos hablando de que es posible entonces de aprovechar ese material o reutilizar ese material una vez que sea cortado para entonces llevarlo de acuerdo a sus características a que nos compense las masas o áreas o volúmenes de relleno, en este caso, que podría presentarse, ¿no? Nos preguntamos entonces, ¿cómo unas posibles preguntas para el caso de balances de masa, ¿no? Las secciones de relleno han contemplado el material necesario para el saneamiento. Cuando hablamos de ese material de saneamiento, es posible que, repito, de acuerdo a la tipología de material, este material no cumpla con las especificaciones que requiere la obra en cuanto a su granulometría, en cuanto a las exigencias de su clasificación. Hablamos de los límites de consistencia del material, la densidad especificada en el proyecto, y sabemos entonces por mecánica de suelos y sabemos que este material sufre cambios volumétricos. Entonces, otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es la profundidad del saneamiento requerido? Bueno, esta sería una pregunta donde nos quedaría una incertidumbre allí, ¿no? El material de corte es geomecánicamente apto para construir el relleno. El material de corte es granulométricamente apto para la construcción de los terraplenes. Del volumen de corte ha sido descontado el material no apto para la construcción, como por ejemplo la capa vegetal. Se han especificado las diferencias volumétricas del material en sitio versus el material compactado. Todas estas preguntas nos llevan entonces a que tengamos ciertas dudas al momento de realizar los cómputos métricos en movimientos de tierra, y es necesario entonces que el ingeniero tenga claramente y conceptualmente definido cuál es el procedimiento a seguir en cada caso. Veamos entonces en el caso de la primera pregunta, ¿cuál es la profundidad del saneamiento requerido? Ustedes se preguntarán, bueno, no, muchas veces en algunos proyectos, cuando generalmente no se lleva un estudio de suelos detallado de la obra, muchas veces hacemos estimaciones vagas en cuanto a la excavación de ese material desechable o capa vegetal desechable, y que muchas veces hacemos estimaciones, repito, vagas, por ejemplo, de 30 centímetros de excavación, y que subestimamos entonces el material que queda como futuro apoyo de la vía, ¿no? En este caso la subrasante, que, repito, debe tener unas especificaciones de estudios de suelo en cuanto a su granulometría, su clasificación, los límites de consistencia, y que en el caso de la capa vegetal, que generalmente es un material orgánico,
y que en muchos países, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ellos llevan un control ambiental, o sea, la parte normativa vial, llevan un control ambiental muy estricto en ese caso, ¿no? Ellos especifican muy detalladamente en sus normas cómo debe ser entonces ese material, inclusive reaprovechado esa capa vegetal para entonces colocar áreas verdes en las zonas donde sufra mayormente o se realice un impacto ambiental significativo en la obra. Otra de las preguntas que podríamos establecer entonces es: ¿las secciones de relleno han contemplado el material necesario para ese saneamiento? Fíjense que en este caso las áreas de relleno se incrementan en un 65% debido al material necesario para hacer el saneamiento de relleno. Aquí es donde entra en juego entonces los distintos escenarios que hablábamos anteriormente. Decíamos que el material puede ser reutilizable o no, o en el caso donde hagamos un estudio donde realicemos mediante un diagrama de masas, hacemos un estudio de acarreo y posible reutilizamiento del material, entonces allí es donde entra en juego lo que hablamos. Entonces, ¿es necesario o no hacer el saneamiento, o ese material es reutilizable en la obra? Decimos entonces que en la parte geomecánica del tipo de suelo puede ser apto o no para construir el relleno. Entra en juego entonces también la parte granulométrica. Fíjense en el caso de la foto que tenemos a mano izquierda, donde tenemos un talud netamente rocoso en una parte. En la parte superior vemos un estrato de suelo, pero vemos entonces una roca meteorizada en la parte inferior del talud, donde muchas veces nos lleva a hacer excavaciones extraordinarias dentro de la obra, y que no nada más en la parte de los taludes, sino a nivel de la subrasante, es necesario entonces tomar en cuenta que podemos en la obra tener sitios de bote o sitios de préstamo necesarios entonces para compensar ese material que hemos desechado de la obra final. Fíjense en el caso de la foto derecha, donde vemos una excavación significativa de la capa vegetal, y vemos las raíces allí donde pueden penetrar inclusive hasta 2-3 metros de profundidad. Veamos entonces lo que es la diferenciación, la verificación de la diferencia volumétrica del material en sitio versus el material compactado. Y es donde entra en juego allí el tema de lo que es el caso de la contracción del material y el esponjamiento del material. Es importante que definamos conceptualmente que el material entonces sufre un cambio de densidad en sus distintos estados. Tenemos un volumen aparente, un estado natural donde el material no ha sido intervenido. En este caso vemos la excavación en su estado natural. Una vez que ese material es excavado y cargado y a su vez transportado, ese material sufre un cambio de densidad a estado suelto. O sea, pasa de estado natural a estado suelto, y en ese caso tenemos un caso de esponjamiento del material. A su vez, ese estado suelto del material puede ser vertido y llevado al sitio de la obra o del terraplén donde estemos trabajando, y mediante la aplicación de energía, ya sea por rodillos, por pata de cabra, etcétera, no sé la nomenclatura que le utilizan allí en el caso de Bolivia, Ecuador, Perú, pero aquí en Venezuela le llamamos vulgarmente pata de cabra, ¿no? Al rodillo que usa pistones para
compactar mayormente las arcillas. Fíjese que en estado compactado el material sufre entonces una contracción. Muy similar es el caso de las excavaciones de roca en cantera, donde tenemos un volumen aparente en banco, una vez transportado sufre un esponjamiento y que una vez llevado a su trituración o machaqueo, sufre entonces por diferenciación de granulometría, una compactación, una contracción del material. Podríamos decir, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cómo es esto de que el volumen compactado y cómo podríamos relacionarlo con el volumen en estado natural? En el caso de los cómputos métricos en proyectos viales, por ejemplo, para un volumen requerido, que es el volumen compactado final de proyecto, que podría ser de 100 metros cúbicos, tendríamos entonces que para poder cumplir con esa pedido, tendríamos que conocer las características de contracción de ese material, y para eso tenemos unos factores: el factor de contracción, el factor de esponjamiento. En este caso, ese volumen requerido del estado compactado al estado natural, tendríamos que dividirlo, en ese caso, esos 100 metros cúbicos, tendríamos que dividirlo entre el factor de contracción del material, los cuales para ese ejemplo nos arrojaría 111.11 metros cúbicos. Si lo dividimos 100 metros cúbicos entre 0.9, colocando como ejemplo un factor de contracción de 0.9, ¿no? A su vez, tenemos que tomar en cuenta que esos 111 metros cúbicos requeridos para rellenar esos 100 metros cúbicos en estado compactado, debemos transportarlo. Y el momento de transportarlo, él sufre un esponjamiento. Entonces, toca allí, por ejemplo, de acuerdo a la tipología del material, suponiendo que sea un material en estado que pase como factor de esponjamiento un 20%, tendríamos que multiplicar esos 111 metros cúbicos por 1.2 metros, 1.2, que es el factor de esponjamiento. Entonces nos arrojaría 133.3 metros cúbicos. Fíjense cómo es necesario entonces que para 100 metros cúbicos en estado compactado se esponja a 133.3 metros cúbicos el material requerido para esos 100 metros cúbicos. Y podríamos hacer estimaciones, por ejemplo, para un camión de 15 metros cúbicos, esos 133.3 metros cúbicos en estado suelto, lo podemos dividir entre 15 metros cúbicos que corresponde a cada camión, y nos arroja entonces 9 camiones. ¿Y qué pasaría entonces si lo hubiéramos estimado de manera directa? En el caso de los 100 metros cúbicos, nos arrojarían alrededor de 6 camiones, ¿no? Entonces, fíjense cómo incide de manera significativa ese cambio volumétrico en las cantidades y las estimaciones y números de camiones del material requerido para una obra. Bueno, finalmente le damos las gracias. Ok, bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por participar y bueno, espero que compartamos en otra oportunidad.